La Secretaría de Asuntos Relativos a Antártida, Islas Malvinas y del Atlántico Sur y sus espacios marítimos circundantes presenta Pequeñas Grandes Historias del Museo Marítimo y del Presidio de Ushuaia. Islas Malvinas, Argentinas y Fueguinas, 400 años de historia. En 1502 el cosmógrafo italiano Americo Vespucio divisó unas islas que podrían ser las Malvinas. ¡Terra a la vista! ¡Terra a la vista! Pero el primer mapa de las islas apareció en 1520, como Isla Sansón o de los Gigantes. Ese mapa fue dibujado por un tripulante de la expedición de Magallanes. Las Islas Malvinas son un archipiélago que se encuentra en la plataforma continental de América del Sur, dentro del Océano Atlántico Sur perteneciente al mar argentino. Desde esos primeros avistajes, aquellas lejanas islas poco a poco se convirtieron en un destino atractivo para los cazadores de ballenas, lobos marinos y comerciantes marítimos. Las ballenas se cazaban para extraer aceite, que se utilizaba para un sinfín de productos y aplicaciones. Por eso, con los años las islas se volvieron importantes y varios países se las disputaban. La importancia del aceite de ballena en la economía mundial era tan grande que, de hecho, la ballena era uno de los peces reales de la corona británica, una colonia francesa en Malvinas. En 1764, una expedición francesa comandada por Louis-Antoine de Bougainville llegó desde Saint-Malo con el objetivo de establecer una colonia en las Islas Malvinas, con el consentimiento del rey Luis XV. El fuerte militar de Puerto Luis, en la isla Soledad, se levantó ese mismo año. Tenía una población de 29 colonos de Saint-Malo. Los navegantes de Saint-Malo eran llamados Malouins, y ese terminó siendo el nombre castellanizado de las islas, Malvinas. Yo declaro estas tierras propiedad de la corona francesa. Poco después, Bougainville trajo más colonos a las islas y la población del archipiélago alcanzó las 150 personas. Frecuentemente debía ir hasta las costas de la Patagonia a buscar madera, ya que en las islas no había árboles y necesitaban mucha madera. 2 años más tarde, por motivos financieros y diplomáticos, Francia entregó las islas pacíficamente a España. Los españoles temían que Malvinas se convirtiera en una base para atacar sus cargamentos de oro procedentes del Perú. Yo declaro estas tierras propiedad del Imperio Español. Poco después, las islas fueron ocupadas brevemente por Gran Bretaña. Yo declaro estas tierras propiedad del Gran Imperio Británico. ¡Yeah! En 1766, España tomó posesión de las islas y ese año fue nombrado el primer gobernador español, Felipe Ruiz Puente. Después de él se sucedieron en forma ininterrumpida 32 gobernadores que residían permanentemente en Puerto Soledad y dependían directamente de las autoridades españolas residentes en Buenos Aires. Gracias al descubrimiento de las cartas de 1767, hoy conocemos varios detalles de la vida en las Malvinas en aquellos años. Y esas cartas son una prueba importante de que las Malvinas son argentinas. Estimado gobernador Francisco Bucareli Urzúa, gracias por enviarnos los 8 prisioneros a ración y sin sueldo para usar como mano de obra para la flamante gobernación de estas islas. La gobernación española terminó como resultado de la invasión napoleónica y la independencia argentina. La guarnición española de Puerto Soledad se retiró en 1811 y se produjo la total despoblación de las islas. Mientras tanto, las islas eran muy atractivas para muchos marinos de distintos países y durante casi 10 años fueron visitadas por balleneros, loberos y pescadores que saqueaban los restos abandonados por los españoles. En 1820, el coronel estadounidense al servicio de las Provincias Unidas del Río de la Plata, David Jewett, tomó posesión de las Islas Malvinas en nombre del gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que era el nombre de la Argentina en aquel entonces, la Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas. La noticia tuvo difusión en la prensa de Europa y las islas quedaron bajo posesión pacífica de las Provincias Unidas del Río de la Plata, a través de la Comandancia Militar de las Islas Malvinas, que fue el primero de los órganos administrativos por vía del cual se ejerció la soberanía en el archipiélago de las Islas Malvinas. En 1823, el gobierno de Buenos Aires le dio a Luis Bernet la concesión para el aprovechamiento del ganado vacuno y de lobos marinos de la isla Soledad. Bernet era un comerciante alemán con un enorme espíritu de aventura y sabía muy bien que desde las Malvinas se podía controlar la región más austral de Argentina, incluyendo Tierra del Fuego, las Georgias del Sur y las Islas Shetland del Sur. El gobierno de Buenos Aires me nombró comandante político-militar de las Islas Malvinas. Soy el responsable de hacer cumplir la legislación argentina, cuidar las costas y los reglamentos de pesca.
Bajo la comandancia de Vernet, el asentamiento de Malvinas prosperó y su población llegó a alcanzar los 300 habitantes, entre gauchos, familias de campesinos holandeses, alemanes, escoceses, portugueses, españoles, estadounidenses y de otros países. Por orden de Vernet, al llegar todos los aldeanos recibían tierras, semillas y herramientas. Además, se creó un clima de camaradería y solidaridad entre ellos. La mayor responsabilidad de Vernet era proteger las extensas costas y aguas cercanas de la pesca y caza ilegal, cosa que ocurría todo el tiempo. Desgraciadamente, el gobierno nunca le dio los recursos de defensa necesarios para esa tarea y las Islas Malvinas estaban expuestas a amenazas permanentes. Los pescadores y cazadores están mal acostumbrados y creen que esto es tierra de nadie, pero todos deben pagar el tributo si quieren pescar aquí. En 1831, Vernet viajó a Buenos Aires para someter a juicio a unos pescadores estadounidenses que atrapó pescando sin autorización. Aprovechando su ausencia, la corbeta de guerra USS Lexington, al mando del capitán Silas Duncan, atacó Puerto Soledad. Los americanos saquearon todo, destruyeron las instalaciones de artillería y los principales pobladores fueron tomados prisioneros ilegalmente y llevados a Montevideo, Uruguay. Estados Unidos desconoció la soberanía argentina. Luis Vernet volvió a las islas una y otra vez intentando reconstruir la aldea, pero el apoyo del gobierno de Buenos Aires se fue desvaneciendo y quedó en el olvido. Vernet pasó el resto de sus días intentando recuperar las islas. Es inútil. Los americanos arrasaron con todo. Sin la ayuda de Buenos Aires será imposible recuperar las islas. Estoy acabado. En 1833, la fragata de guerra británica HMS Clio, al mando del capitán John James Onslow, llegó a las islas y comunicó a Argentina que iba a reafirmar la soberanía británica y retomar posesión de las islas en nombre del rey de Inglaterra. Así, Inglaterra nos invadió, violando todas las disposiciones vigentes. Yo declaro estas tierras propiedad del Gran Imperio Británico. Creo que estoy teniendo un déjà vu. Y desde entonces, nuestras Islas Malvinas se encuentran ocupadas ilegalmente por Gran Bretaña. Una nueva etapa, el reclamo diplomático. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, en 1945, 51 países fundaron la Organización de las Naciones Unidas para facilitar la cooperación en asuntos como el derecho internacional, la paz y la seguridad internacional. Al año siguiente, Argentina presentó formalmente su reclamo sobre la soberanía de Malvinas. 19 años después, en 1965, la ONU aprobó la Resolución 2065, que reconoce el conflicto de soberanía entre Argentina y Gran Bretaña en torno a las Islas Malvinas. Además, la ONU reconoció que el caso encuadra en una situación colonial y que debe ser resuelto, ya que el mundo no tolera más colonialismos. La ONU estableció que en el caso Malvinas no puede reconocerse la autodeterminación de los pueblos, debido a la integralidad territorial de las islas con el territorio argentino. El 28 de septiembre de 1966, un comando formado por 18 estudiantes, obreros, sindicalistas y periodistas argentinos desviaron un avión de transporte de pasajeros de Aerolíneas Argentinas, obligando a su comandante a aterrizar en las Islas Malvinas. Allí, desplegaron banderas argentinas y distribuyeron material impreso reivindicando la soberanía argentina sobre las islas. Luego, fueron detenidos por las fuerzas inglesas de Malvinas. El 2 de abril de 1982, en plena dictadura militar, fuerzas militares argentinas ocuparon las Malvinas. Para ese entonces, las islas estaban invadidas por el Reino Unido desde hacía casi 150 años. En los 73 días que duró la Guerra de Malvinas, fallecieron en el conflicto 649 argentinos, mientras que 1082 resultaron heridos, lo que suman 1731 bajas. Por eso, cada año, el 2 de abril, toda la nación los recuerda homenajeando su honor y valentía. Ellos y nuestros veteranos son nuestros más importantes héroes de guerra. ¿Por qué son tan valiosas estas islas? El dominio de las islas da derecho sobre un mar circundante que tiene una extensión cercana a los 3 millones de kilómetros cuadrados y sus recursos naturales como la pesca y los enormes yacimientos minerales y petrolíferos que hay en su lecho marino. Ejercer dominio sobre este archipiélago posibilita el control del estrecho de Magallanes y el mar de Oces, también conocido como pasaje de Drake. Tener soberanía de Malvinas da proyección sobre el territorio de la Antártida y permite el funcionamiento de una base militar para el monitoreo del Atlántico Sur. ¿Por qué las Islas Malvinas son argentinas? Las Malvinas son argentinas porque antes fueron españolas y nuestro país se liberó del dominio español al declarar su independencia luego de muchos años de lucha armada contra sus ejércitos. Esa independencia le otorga derechos sobre toda posesión que perteneció a España, ya que las islas eran parte del dominio del virreinato cuyo territorio heredaron las Provincias Unidas. Las Malvinas son parte de Tierra del Fuego
Antártida e islas del Atlántico Sur. Es el principio de integridad territorial, porque están dentro de la plataforma submarina del Atlántico Sur, en el mar continental argentino, y son una prolongación natural de la Patagonia. La situación es un ejemplo de colonialismo, una política por la cual estados más poderosos se apropiaron de territorios de las naciones más débiles o nuevas, porque el Reino Unido usurpó las islas cuando ya éramos una nación independiente y soberana, con dominio sobre ellas, porque lo dice claramente nuestra Constitución: la nación argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional. Porque Argentina las reclamó desde siempre, jamás aceptó la usurpación y por lo tanto los británicos no están en posesión de ningún documento que acredite su dominio o nuestra renuncia al mismo, porque fueron usurpadas por la fuerza el 3 de enero de 1833, tomando más de 1,5 centenares de prisioneros y enviándolos a Uruguay, e implantó pobladores extranjeros, un claro acto de guerra que ha cumplido 185 años. El 25 de febrero del 2012, todas las fuerzas políticas del Congreso de la Nación aprobaron la Declaración de Ushuaia, que ratifica la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, agradece la solidaridad de los países latinoamericanos y rechaza el proceso de militarización de las islas por parte del Reino Unido. Hace 185 años, Gran Bretaña invadió y usurpó nuestras Islas Malvinas. Desde ese día, las islas están ocupadas ilegalmente. Además, hoy el Reino Unido mantiene colonias en otros países, generando graves conflictos en comunidades de todo el mundo. Pero eso ya es otra historia.